Están con nosotros Pedro Ferradas y Gilberto Romero, ambos que han dedicado añísimos de sus vidas al tema de la prevención, ¿no es cierto? Y que nos han advertido durante todos estos años sobre lo que hay que hacer y lamentablemente no les hemos hecho el caso y estoy así hablando, y no sé si me corresponde a nombre de todos los peruanos, ¿no? Porque no se ha hecho lo que tenía que hacerse. ¿No es verdad? Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Bien, buenos días. Gusto saludarles. Bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Volvemos al mismo punto. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado el día de ayer? Un terremoto de alta intensidad, un sismo de alta intensidad, ¿no es cierto? 8 horas ya nos ha explicado el ingeniero Tavera esta diferencia, ¿no? Porque la gente está discutiendo es sismo, es terremoto, es decir, si pasa a determinado grado de intensidad, pero no es necesariamente así, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay todos los medios de comunicación internacional, sobre todo, refieren a un terremoto de magnitud 8 grados, porque es la magnitud, digamos, el pico más alto, mientras que en el Perú lo que se mide la magnitud promedio, los dos picos más altos de la magnitud, por eso es 7.5, ¿no? Pero a nivel mundial, este sismo es el más fuerte de lo que va del año. En todo el mundo. En todo el mundo. Claro, es 8, ¿no? ¿Sí? Ahora, pero hay una diferencia, o sea, lo que nos explicaba el ingeniero Tavera es lo siguiente, ¿no es cierto? Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, no solo medir la intensidad, sino cuán profundo es el epicentro, ¿no es cierto? Y las características de la zona afectada, si es densamente poblada, la calidad de las construcciones, si la gente tiene protocolos de acción para una emergencia de esta naturaleza. Es increíble la historia de este chico, que se muere, ¿no? Que se muere por salir corriendo y se golpea la cabeza. ¿No? Sí, sí, sí. En este tema no solamente hay que ver la magnitud, ¿no? Sino también el tipo de suelo. Exacto. El tipo de suelo. No es lo mismo Moyobamba, claro, ¿no? Que está en una loma, por decir lo mismo. Sí. O Lamas, que también es la ciudad de 3 pisos, macizo, está en altura. Lógicamente. Dura. Que la laguna de Sauce, por ejemplo, Arena. o las llanuras de inundación del Huallaga, donde el terreno es arenoso y se produce este fenómeno de liquefacción de suelos, el agrietamiento, inclusive brota agua del suelo, ¿no es cierto?, por la compresión que ocurre ahí. Y lo mismo hay que tomar en cuenta también la cantidad de gente y de viviendas que hay en el territorio, ¿no? No es una zona densamente poblada, no existen grandes ciudades, como el caso de Lima, Pisco, etcétera. Y por otro lado, también ver el tema de la forma como se ha producido el sismo, ¿no? Es decir, ha habido una vibración continua, ¿no? Intensa para esas zonas, para nosotros, un temblor, ¿no? Y entonces eso ha permitido que la gente salga afuera. Recordemos que Moyobamba, por ejemplo, ha sido remecida y destruida por el terremoto de 1946. En el año 90 y 91 hubo terremotos en Rioja y en Moyobamba, y entonces las viviendas deterioradas antiguas... En una fecha similar, ¿no? Porque el 29 de mayo. Sí, sí, esas viviendas deterioradas antiguas ya fueron destruidas, ¿no es cierto? Y el segundo terremoto del 90 continuó destruyendo las viviendas de adobe antiguas, y entonces se produce un proceso de renovación también de viviendas en esa zona, ¿no? Entonces, todo esto va cambiando, el suelo... Pero al final, en el tema del suelo me parece interesante la precisión. La zona de selva llana, que normalmente son terrenos aluvionales, menos firmes, menos rocosa, termina siendo favorable, porque yo veo, si el epicentro es la zona de Reserva Pacaya y Samira, a 60 kilómetros de la zona de, en este caso, de Lagunas, hacia el llano amazónico, la ciudad más poblada es Iquitos. Cierto. 500.000 habitantes, yo estaba en el momento. Okay. Y hacia la zona de acá, Yurimaguas, que debe tener 200.000, y hacia acá un poco Tarapoto, que debe estar por 400.000, pero antes está Moyobamba, que debe estar por ahí, por 300 o 400.000. ¿Por qué en Iquitos solo se siente, y salvo un balcón y otra cosa más, no hay mayor complicación? El terreno flojo, digamos, de la Amazonía aluvionales, que es más o menos una especie de sobreposición de tierras producto de las inundaciones que hemos tenido y los deslizamientos de la zona alta del Perú, le favorece finalmente para que las ondas sísmicas no terminen fracturando más la tierra y la infraestructura. Yo pienso que es una combinación de factores. Uno es la calidad del suelo, pero también las características del sismo, ¿no?
El sismo ha tenido una característica, el movimiento sísmico ha sido fundamentalmente horizontal, ¿no? Cuando hay sismos de otro tipo, y también la profundidad del sismo hace que la energía se libre de una forma determinada. No es, digamos, no es previsible que, por ejemplo, Sauce sea necesariamente el que más ha sufrido, como hemos visto ahora. Eso no es previsible desde el punto de vista... Claro, pero por ejemplo, ahora que hacemos la comparación con el 70, en el 70, ¿qué es lo que pasa? El terremoto tiene más o menos la misma intensidad, 7.9, sí, pero el epicentro está a 60 kilómetros. Sí. Es decir, o sea, lo de ahora ha sido el doble de 135. De profundidad. Y el otro factor sobre el que llamaba la atención era la densidad de la población y la calidad de las construcciones. Sí, ¿no? cierto. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Huaraz, porque yo fui prácticamente al día siguiente del terremoto con eso que en esa época hubo y que fue extraordinario, que era el sistema de voluntariado. Y creo que Pedro Ferraz participó también en eso, ¿no? Nos inscribimos como voluntarios y al día siguiente estábamos entrando con camiones llevando ayuda, ¿no? Era todo un poco más organizado. Pero en Huaraz era tremendo porque las calles eran muy pequeñas, las viviendas eran antiguas, sí, y la gente nunca imaginó que iba a vivir algo así, entonces lo que pasó fue una estampida de gente saliendo a la calle y las casas cayéndoles encima. Sí, por así eso murió tanta gente. No, ciertamente, ahí justamente nos lleva a la reflexión, ¿no? Uno tiene que planificar hacia dónde va a correr, hacia dónde va a evacuar, pero si no lo tiene claro, puede encontrar la muerte. En el caso de Huaraz, la gente que salió a las calles, siendo estas muy estrechas, las viviendas muy esbeltas y antiguas deterioradas, encontró sepultura. Sin embargo, si corría hacia el patio trasero, donde guardan los animales, etcétera, hubiera salvado la vida. El corral de atrás, etcétera, no hubiera ocurrido el mismo tipo de tragedia, ¿no? Entonces, eso nos indica, pues, de que tenemos por lo menos una vez en la vida que pensar qué vamos a hacer el día que ocurra. Claro, por ejemplo, la gente que no, la señoras, señores, las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. O sea, ¿qué haría usted en este momento si hay un terremoto de grado 8? ¿No es cierto? A 60 kilómetros de profundidad en Lima, como el del Callejón de Huayla. ¿Qué hace usted? Claro. Aparte de que hay gente que se arrodilla, ¿no? Sí. Aplaca tu ira, señor, o sale corriendo en cualquier dirección, sin pensar. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Si está corriendo en la dirección adecuada, o sea, si está corriendo hacia la salvación o hacia la muerte, ¿no? Claro, y esto tiene que ver con las características también del lugar, ¿no? Justamente a raíz de este sismo, yo vivo en un edificio y terminado el sismo bajamos y estábamos ahí con los vecinos y en la mañana me busca el guardián que había pasado el sismo en su casa. Y me dice, yo bajé corriendo y nos caímos de la escalera. Claro. O sea, no esperamos a que pare el sismo para bajar, simplemente bajamos a estropear, ¿no? Entonces hay cosas que uno tiene que aprender. En un edificio obviamente tiene que buscar el lugar más seguro, cerca del ascensor, en un sitio que es normalmente donde definido. Están Claro. las columnas y la estructura más sólida, ¿no es cierto? Claro. Y es diferente a una población que se encuentra, por ejemplo, en el caso de Villa El Salvador, tenemos el Cerro Lomo Corvina, que es la zona más vulnerable del país probablemente, porque tenemos más de 50 metros de arena de profundidad, y un sismo va a licuar eso. Entonces ahí la gente tiene que salir del lugar como del lugar, ¿no? Entonces hay, digamos, reacciones diferentes para cada dependiendo de cada lugar. Y ese es el gran reto. No es un tema de mensaje, sino que cada uno se reúna. Ahora, no hay manera de tener una alerta temprana, porque eso también es importante. Es decir, si tú tuvieras el aviso, no sé, 30 segundos antes, eso te da tiempo de México, salvar, ¿no?, la vida, ¿no? Sí, sí es posible. Están probando. El Instituto Geofísico está probando poner algunos instrumentos que puedan detectar en algunas de las islas frente al Pacífico y que dé una cantidad de tiempo, aunque sea 20 segundos, 30, para poder dar la alerta, ¿no? ¿Pero en caso de terremoto? En caso de terremoto, sí. Y para el caso ya, digamos, del sur, digamos, el terremoto que se puede detectar, ¿no?, en Camaná, ¿no?,
siendo 100 o 120 kilómetros la ubicación de Arequipa, podría dar también una alerta hacia Arequipa, dando algunos segundos. Más y lo mismo daría para la zona de Huancayo en caso que ahora, hubiera terremoto pero en Lima. para eso es clave, es decir, pero eso es bien importante, ¿no es cierto? Porque yo creo que nosotros, para el fenómeno del niño, estamos que si la NOAA dice, la NOAA no dice, la NOAA son los gringos que tienen sus propios intereses, nosotros tenemos lo nuestro. Sí. ¿No es cierto? Porque a nosotros nos está afectando el cambio climático, ahora tenemos el niño más el niño Modoki, del que se está hablando ahora, o sea, es decir, deberíamos tener nuestros propios sistemas de registro de la variación de la temperatura del mar o en el tema sismológico, ¿no es cierto? Sí. Que nos permita tener una alerta temprana, es decir, porque 30 segundos o 20 segundos ayuda enormemente. Sí. Pero además eso interconectado al sistema de, Así es. De comunicación. de comunicaciones. Teléfono. Ahora, ayer ha funcionado lo de los SMS, ¿ah? Ayer ha funcionado. Todo el mundo se ha comunicado por SMS, o la mayor parte de la gente ya ha funcionado. Sí. ¿No? Definitivamente los sistemas han avanzado bastante, o sea, la tecnología ha avanzado en el mundo y tanto en el caso peruano lo que se está implementando como en otros países desde hace más o menos 7, 8 años escuchamos digamos, iniciativas para instalar sistemas de alerta temprana frente a sismos y frente a tsunamis en el país. Para ambas cosas. Sí. Sin embargo, hay un tema que siempre ha preocupado. Si yo le digo a la gente en este momento, dentro de 20, 30 segundos va a haber un sismo, y la gente sale en pánico, no ayuda esto. Eso no Previamente es importante que la gente conozca qué hacer, ¿no? Entonces no es solamente el instrumento tecnológico, el sistema de alerta temprana, Sino la educación, sino ¿verdad? la educación. Pero probablemente a partir de eso y de todo lo que nos ocurre siempre, la pregunta es cómo articulamos, cómo manejamos planes, cómo hacemos que las entidades del Estado se articulen desde el gobierno nacional y los subnacionales, pero también cómo la gente genera una cultura de reacción, ¿no? ¿Cómo vamos en eso? Bueno, tenemos que decir lamentablemente que esta cultura que intentamos construir desde hace muchos años, muy laboriosamente, no ha avanzado mucho, ¿no? La llamada cultura de prevención, en que la gente reconozca que existen riesgos y en función de los cuales tome las decisiones cotidianas cada día y trabaje y viva en mejores condiciones de seguridad y no arriesgue tanto, ¿no? Eso ha avanzado muy poco. Pero también no es parte de la cultura institucional todavía, me refiero a las instituciones, trabajar el riesgo, considerar el riesgo como una variable y por tanto incorporarlo dentro de las decisiones de planificación, de políticas, claro, de en decisiones. realidad tú no deberías hacer nada en el Perú sin incluir en tus cálculos y en tus proyecciones el tema climático y el tema de la eventualidad de sismos de alta intensidad. O sea, eso tienen que ser dos de tus Y referentes. no para hacer hemos cualquier- avanzado en eso. Por ejemplo, en el asunto de edificaciones, desde el Estado, cuando construyo colegios, cuando construyo centros de salud, postas médicas, por lo menos desde el Estado, debería ser para todo el mundo. No existe en la reglamentación de edificaciones criterios que tengan que ver con esto que acaba de decir Nicolás, tu terreno, tu zona antisísmica, tus criterios para la cuestión de infraestructura física, ingeniería civil. ¿Hay o no hay eso? De hecho, como normativa sí ha avanzado ¿Hay bastante. como normativa? Sí, creo que sí ha avanzado bastante. Entonces, ¿qué falla? El control. La falla está en el control, en el manejo. Fiscalización. En la fiscalización. Y no solamente en eso, sino que hay información faltante también. Por ejemplo, si yo no defino claramente cuáles son las zonas que voy a ocupar en el territorio, o sea, si no tengo una planificación adecuada, puede ser que por más que construya un edificio muy resistente, pero en la calidad del suelo en general en la zona que... Tienes que tomar en cuenta Pero todos eso los es parte, parámetros. ¿no? Pero eso es parte de decir dónde construir. Sí, Porque, por ejemplo, claro, ahora- pero si estoy dentro de la ciudad no puedo modificar toda la ciudad. Ya, pero por ejemplo, ahora tenemos registro de Yurimaguas. Ya. Dos instituciones educativas, la Atanasio Jauregui y la José María Arguedas. 3 y 4 años de antigüedad y tienen rajaduras. Sí. Ahí algo debe estar mal en el proceso de construcción. Ciertamente. Si son edificaciones construidas después de los años 90 y no han considerado el tipo de suelo, ese es un gran error, ¿no?, que tendría que ser investigado. Claro. Porque a partir de esos años, después del terremoto en Nazca, se exige que cualquier colegio tenga que hacer
un análisis de mecánica de suelos, es decir, hacer calicatas dentro del terreno en el cual se va a construir y en función de eso definir la estructura. Pero hay que ser absolutamente severos en eso, ¿no es cierto? En el sentido, si el suelo no califica, acá no puedes invertir un sol, porque no solamente estás perdiendo dinero, sino estás poniendo en riesgo la vida de la gente, de los estudiantes o de los pacientes, si se trata de un hospital, ¿no? Sí, sí. Sí, tenemos un despacho de César Zúñiga desde Barrios Altos, que precisamente es una de las zonas más vulnerables de la ciudad de Lima. Imagínense que hubiera habido un terremoto de 8 grados de intensidad, como el de ayer en Loreto, y el epicentro en Lima, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en Barrios Altos? La pregunta es... En general, el centro de Lima, ¿no? Es una cosa que es increíble. No, pero además hay mapas. Con Pedro hemos hablado de esto, porque además en algún momento, y fue increíble el origen, las compañías de seguros contratan una investigación para el tema este de las garantías, las hipotecas, ¿no es cierto? Y las valorizaciones para saber cuán riesgoso era, ¿no es cierto?, invertir en una zona o aceptar una hipoteca de una casa si esa casa podía destruirse con un terremoto. Sí. ¿No? O sea, comienza por ahí, Manuel, fue increíble. No, ciertamente. Me imagino que son inelegibles. No. Claro, pero ese es un medio. O sea, ¿por qué no utilizar esos instrumentos que ya existen? En el caso de las compañías de seguro, ¿no? Claro, pero por ejemplo, hay un mapa de riesgo en Lima muy... ¿No es cierto? Claro, Ciertamente. Es un mapa de un nivel de detalles que todavía falta, ¿no? Bueno, o sea, tenemos que decir lo siguiente, que cuando nosotros comenzábamos en este tipo de trabajo, los años 80, para nosotros el mapa de vulnerabilidad sísmica de Lima, que está plasmado en un libro, eran 5 distritos que tenían las viviendas más antiguas deterioradas y hacinadas en la ciudad, que era el centro de Lima, el Rímac, tenemos luego La Victoria, Callao, Chorrillos y Barranco tienen zonas antiguas muy deterioradas. Y ese era el mapa más importante de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando hemos vuelto a hacer los estudios a partir de los años 90 y actualmente, tenemos que la ciudad se ha expandido por las laderas y toda la periferia también tiene su especificidad y sus características de vulnerabilidad y que hay que considerarla con mucho cuidado, porque se han poblado todas esas laderas sin considerar el tipo de suelo, sin que la gente sepa hacer un corte adecuado del cerro y han construido sobre relleno. Y además hay el tema de la autoconstrucción que no tiene Eso caracteriza justamente esta zona. De otro lado hay que señalar que los 50 distritos que tenemos entre Lima y Callao, 17 solamente tienen estudios de zonificación sísmica que los ha hecho SISMIT por encargo del Ministerio de Vivienda y que van cada año avanzando en 3, 4 más y así hasta que tenemos el mapa completo. Pero el problema es que ustedes están hablando que desde los años 80 se ha hecho evaluaciones y se ha declarado que estas zonas son muy riesgosas. Desde los años 80 han pasado que 39 años. Sí. Y la gente sigue viviendo en un riesgo mayor aún, porque las casas están 39 años más antiguas y con más deterioro. ¿Y nos hemos puesto en el escenario de ese 8 en Lima? ¿Ustedes se han puesto en el escenario? 8, magnitud 8, 60 kilómetros de profundidad. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos muertos? Claro, no se puede precisar, porque me imagino que 100.000. Pero está calculado. Sí, está calculado. Predes hizo un estudio de riesgo sísmico el año 2009. Hace 10 años atrás, que es un estudio que el INDECI ha utilizado y continúa utilizando y que ahora está actualizando justamente, donde se indica cuáles son las grandes áreas que resultarían destruidas, qué tipo de destrucción ocurriría y qué nivel de daños se producirían con un terremoto 8.3 como el del año 1940. Allí se establece que no menos de 50.000 personas perderían la vida y esa misma noche, ese mismo día, más de 500.000 familias quedarían sin vivienda y no tendrían dónde alojarse. 500.000. 500.000 viviendas. Hagamos la correlación entre lo que sucedió en Pisco, 500 muertos. Casi 600. Claro. 560 y pico. En este caso, Lima, wow, que no es Pisco, 50.000 muertos. Estamos hablando de 10 veces más, o
¿no? Y Siempre lo más probable es que además- venga un correlato de tsunami, ¿no? Sí. y encima el No, tsunami que es claro, posible. pero además hay otros factores. Por ejemplo, el problema que hay con el relave acumulado en el, ¿no es cierto? De altamente contaminante que si se rompe y cae sobre, nos provocaría un problema de agua que se sumaría. O sea, tenemos El Gran 3.000 puntos según la Cámara de la Construcción. Hay 3.000 puntos de conexiones de agua que en este momento podría, y lo vivimos todos los días damos noticias de dónde se rompieron los tubos. En un terremoto se van a romper esos 3.000 puntos Sí. para empezar. O sea, vas a tener un problema de abastecimiento de agua. No, y la vas a planta, tener la un planta de problema, Huachipa, que además claro, está, pero con un tic y se va. Pues, claro, viene vas a bajando tener por un todos problema de lados. abastecimiento eléctrico y vas a tener lo que ha dicho Indesia a partir del informe que ustedes trabajaron e investigaron. Se van a caer los hospitales. El 2 de mayo, el Loaiza, no aguantan un terremoto de esa intensidad. Sí. O sea, no vamos a tener urgencia de atender a la gente y no vamos a tener dónde hacerlo. Bueno, la primera cosa es que el número de muertos dependerá también de lo que haga la gente. Claro. Y ese es un reto importante. No podemos decir solamente 50.000 muertos y decir, bueno, ahí nos quedamos, sino cuál es la meta. ¿Qué vamos a hacer para que eso no para ocurra? que la gente actúe de No tal sé, manera 100.000 que no también, se muera. ¿no? Terrible. ¿no? Sí. Esa es la primera cuestión. Correcto. La segunda cosa tiene que ver con las medidas a tomar, ¿no? O sea, definitivamente se tiene que modificar y se está avanzando en normativa, pero no se avanza suficientemente en la intervención en las zonas de altísimo riesgo. Fiscalización. Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros.